Por fin se ha acabado la LEC. La competición europea ha terminado por este año 2023. Tras un año de cambios y sube y baja en cuanto al hype de la liga, por fin tenemos a los 3 equipos que irán a Corea a representarnos, más el cuarto que se lo jugará contra Golden Guardians, contra Norteamérica, para ver si van también al Mundial. Con la liga terminada podemos sacar bastantes conclusiones sobre el nuevo formato, sobre el nivel de Europa y muchas cosas más. Así que vayamos a ahondar en estos 3 splits, el nuevo formato, qué ha hecho cada equipo y cómo ha sido esta competición para valorar si hemos mejorado o empeorado como región, a la vez que repasamos la trayectoria de los representantes europeos durante este año. 2023 empezaba con varias noticias. El formato cambiaba. Ahora serían 3 splits, invierno, primavera y verano, con 3 fases, temporada regular, grupos y playoffs. En cada fase caerían eliminados algunos equipos. En la temporada regular cada club juega solo 9 partidos, y los 2 últimos quedan eliminados tras solo 3 semanas de competición. En la fase de grupos se dividen los equipos en 2 grupos de 4. Se hace un pequeño playoff con loser bracket. La clasificación es muy simple, hay que ganar 2 mejores de 3 para pasar, y si pierdes 2 estás fuera. Los equipos que pasen sin perder ninguna serie tienen ventaja en los playoffs, donde solo llegan 4 equipos. Los 2 que llegan invictos de la anterior fase están en el cuadro de arriba y los otros 2 en el cuadro de perdedores, sin poder permitirse perder ninguna partida. Y tras solo 4 mejores de 5, sabremos quién es el ganador de ese split. Y todo esto se hace con un solo objetivo, ir a las Season Finals, a las cuales se clasifican los 3 equipos que hayan ganado cada split, y los 3 equipos que hayan acumulado más puntos gracias a sus actuaciones durante todo el año. Si hay algún equipo que gane varios splits, habrá más clubes elegidos por puntos. Con todo esto sabido, comenzó la competición europea, la League of Legends EMEA Championship, con 10 clubes, aunque no eran los de siempre. G2 mantuvo a Broken Blade, Caps y Dylan Falco, a la vez que recuperaba a Mikix. Como tirador venía el talentoso Hansama, tras un mal año en NA, y el jungla elegido fue Yike, al no lograr un acuerdo con Mad Lions por el Yoya. Hablando de los Leones, mantuvieron a el Yoya, en su último año de contrato, junto a Niski y Mac, reforzándose con Chasey y Hailey-san a la vez que recuperaban a Karthi. Vitality apostaría por talento asiático al fichar a Photon Mivo, mientras que solo mantenían a Perks. Para bot llegarían Neon y Kaiser, junto a Carter como entrenador. Team Heretics compraría la plaza de Misfits y apostarían por un roster barato que mezclase experiencia y juventud. Evi sería el primer japonés que debutaría en la LEC, y sería el más veterano del club junto a Jankos, el pilar del equipo. Confiarían en Ruby para el medio y cumplirían la promesa que le hicieron a Jack Spectra en 2022. Si subían a la LEC, jugaría en ella. Para support mantendrían al de Misfits, Mersa. Todos bajo los mandos de Peter Dunn. Extel se llevaría al top laner de Rogue, o Doamne, y montando un roster muy prometedor, pero que acabaría decepcionando, con Xerxe, Beteo, Patrick y Targamas, entrenados por John Buck. Fnatic mantendría al core de Wunder, Razork y Humanoid, dando la oportunidad a Rux tras sus buenas partidas en el Mundial, y Reckless volvería a casa, así como ascender a Crusher desde la academia como entrenador. BDS también haría cambios con su academia, subiendo a Adam, Sheo, Crowny y Gotowan, manteniendo a Nuke y fichando a Labrov. SK solo mantendría a Sertus, mientras que fichaba a Irrelevant, Markun, Exakick y 2, entrenados por Swiffer. Koi se uniría con Rogue, y tendrían representación en Europa, manteniendo a casi todos los campeones del split anterior. El equipo sería Sigenda, Malrang, Larsen, Comp y Trimby, entrenados por Freddy 122. Astralis mantendría a Dayor, Jonghoon y AOD, fichando a Finn 113 y Kobe. Con los 10 equipos cerrados daría comienzo a la temporada de invierno, una que transcurrió bastante tranquila pero con sorpresas. Fnatic y Extel cayeron eliminados los 2 primeros. Los antiguos reyes dieron un nivel pésimo y el gran proyecto de Extel no funcionó, mientras que Vitality sorprendió quedando primeros. A la vez que Koi sufría y SK daba muy buen nivel. En grupos todo se normalizaría. Koi demostraría que eran los vigentes campeones, así como G2 que daría una cara muy buena. Mad Lions no podría perderse la cita tan importante y SK daría la sorpresa al eliminar a Vitality, llegando así a los primeros playoffs de invierno de la historia de la LEC, donde G2 no daría tregua para llevárselo. Tras esto, G2 ya estaría clasificado al MSI y a las Season Finals, por lo que el resto del año sería casi irrelevante para ellos. Pero aún así empezaba la temporada de primavera, con cambios en algunos equipos. Líder entraría en Astralis, Avedage sustituiría a Beceo a mitad de temporada, y Limit también entraría en Extel. Fnatic ascendería a Oscarín y Advien, a la vez que contrataban a Nightshare. Y Vitality ficharía a Upset como su tirador. Con estos cambios los equipos pretendían mejorar su anterior temporada, ya que en un formato tan corto no podían permitirse tropezar 2 splits seguidos. Los cambios de Excel no sirvieron para mejorar el resultado, y la falta de mejoras en Heretics desembocó en caer eliminados. Mad Lions y Koi sufrieron mucho en la temporada regular, y lograron clasificarse a los grupos
por un pelo. Las sorpresas fueron Astralis y BDS, que con una genial lectura del meta quedaron en los primeros puestos. Para los grupos nos encontraríamos con un Vitality en un nivel grandioso, y un Mad Lions que casi cae ante Fnatic, pero que lograría llegar a playoffs. G2 eliminaría a Koi, mientras que BDS llegaría cómodo a playoffs. Vitality se iría rápido a casa, mientras que Mad Lions remó en 3 series para ganar la final a BDS con un reverse sweep incluido. Javier iría de nuevo a un MSI. Tampoco hay mucho que comentar del Mid-Season Invitational. G2 se paseó por el play-in para perder contra Gen.G y luego eliminar a Mad Lions, solo para posteriormente perder contra Bilibili Gaming, mientras que los Leones fueron aplastados por T1 y G2. Volviendo a Europa, habría todavía más cambios. Excel ficharía a Peach como jungla. Fnatic apostaría por el joven Noah y lograría un intercambio milagroso al conseguir a Trimby de Koi a cambio de Advien. Único cambio que harían los de Ibai. Heretics ya había cumplido su promesa con Jack Spectra, y era el momento de probar nuevas piezas. Beteo entraría en medio, mientras que Flacket sería el tirador. Con este cambio tendríamos a 4 españoles a la vez en la LEC. Vitality jugaría con el jungla de la academia en la última semana. Desastre para Astralis, que se quedaría fuera junto a un penoso Vitality. Koi volvía a sufrir para clasificarse junto a Mad Lions, mientras que G2 mostró su dominancia y Fnatic ilusionaba mucho. En grupos tendríamos a un G2 intratable junto a un Team Heretics que eliminó a Koi y BDS, mientras que Fnatic perdía contra SK solo para eliminar a Mad Lions y tomar venganza contra el club alemán. Por su lado, Excel se mostraba como un equipo muy sólido y que por fin había despertado. Llegaríamos a los playoffs más emocionantes del año. En cada partida, un equipo o incluso los dos se jugaban algo. Estos comenzaron con un G2 contra Excel, que se fue al quinto mapa, aunque ganarían los samuráis, como siempre. Por el otro lado tuvimos un Heretics contra Fnatic, donde el que ganaba se clasificaba a las Season Finals y el que perdía se quedaba fuera de la competición hasta 2024. Terminaron ganando los de Fnatic. Después tendríamos un Excel contra Fnatic. Los de naranja ya estaban en las Season Finals, pero la victoria los ponía en un mejor lugar, mientras que los de Odoamne necesitaban ganar para poder ir al torneo final. Si Excel ganaba, superaba en puntos a Koi y los dejaba fuera de las Season Finals. Y así fue, vencieron al equipo de Oscar y Iván solo para ser aplastados por G2 en la final. Pero no hay tiempo para parar, tocan las Season Finals, el último torneo que nos da un ganador de la LEC este año. Los splits no cuentan como ganar la liga, solo un vencedor por año. Los 6 equipos elegidos serían G2 por haber ganado invierno y verano, Mad Lions por haber ganado primavera, BDS tercero en puntos, Excel cuarto en puntos, Fnatic quinto en puntos y SK el sexto. G2 tendría el camino fácil, ganando todo para llegar a la final. Pero hablaremos del otro finalista, Fnatic. Su recorrido fue una odisea. Antes del partido contra Excel, Oscarinin se lesionó una mano, pero aún así decidió jugar, por el poco margen de maniobra que tenía el equipo. Oscar lo hizo, una pentakill en el primer partido, y tras un quinto mapa sufrido, habrían ganado a Excel y se habían clasificado para el Mundial. Tras ello tendría que entrar Wunder para ayudar, que llevaba tiempo sin jugar desde que lo echaron de Fnatic a principios de año. Pero con su destacado Renekton, junto a otros tanques como Sion y Ornn, daría el suficiente nivel para enfrentarse a BDS, ganando por 3-2, en un partido en el cual se jugaban ir directos al Mundial o tener que jugar un partido contra Golden Guardians por la cuarta plaza de Europa o Norteamérica. Los de naranja ya tenían todo el trabajo hecho, habían salvado un año horrible en un solo split. Todo lo que viniese después de eso sería un premio, y el premio fue ver a Razork en un nivel desorbitado, siendo el mejor jungla de Europa y llevando a ese equipo a la final, tras ganar, otra vez sufriendo, a Mad Lions. Estando en la final, Fnatic se permitía soñar, se permitía ganar su primera LEC, su primer título desde 2018. Pero, imposible. Golpe de realidad. G2 son demasiado buenos, individualmente y en peleas grupales, en macro y en micro. G2 bailó con ellos, y aunque Fnatic intentó plantar cara y jugar de tú a tú, no pudieron superar los skill checks de los jugadores de G2. Con esto ya tenemos a los 3 representantes de Europa, G2, Fnatic y Mad Lions, además de BDS, que luchará contra Golden Guardians por un puesto en el play-in del Mundial. Si hablamos un poco del nivel de los equipos que nos van a representar en el Mundial, G2 va como un equipo muy fuerte, no sé si al nivel de China o Corea, es difícil saberlo sin haberse enfrentado antes contra ellos, ya que en el MSI dieron pena, básicamente, así que tendremos que ver si han mejorado lo suficiente para plantar cara. Contra los seedings bajos deberían no tener problema, y es muy importante en el nuevo formato que G2 empiece ganando para luego, cuando pierdan, porque eventualmente perderán contra los mejores de Corea y China, tengan un mejor enfrentamiento contra equipos menos buenos, digámoslo así. Ya hablaremos del formato en otro vídeo, pero es un formato interesante. Por lo cual G2 puede ser una esperanza interesante para el Mundial, aunque lo tendrá complicado. Fnatic ha mostrado una mejoría increíble, con un Razor desatado, e incluso lo han hecho muy bien sin Oscarinin, el top titular y que se supone que es mejor que Wunder. Por lo cual Fnatic también es una esperanza muy buena, mucho menos que G2 obviamente, porque han sido destrozados por ellos a la final, pero es una esperanza muy buena para Europa. Veremos qué tal lo hace el equipo naranja, aunque no creo que lo hagan mejor que G2, pero como este formato es un poco extraño
al no ser grupos como tal y ser un suizo el cual nos permite ir enfrentándonos a un equipo u a otro distinto y que el sorteo sea más favorable, puede que llegue más lejos que G2 simplemente por suerte, que Fnatic estamos viendo que aunque sufre mucho acaba teniendo suerte. Y por último Mad Lions que ha perdido contra Fnatic con Wunder en la top lane, Chasey que la verdad no hizo nada en esos partidos, Nisqy fue el mejor del equipo, el Joya totalmente anulado por Razork, y la botlane que aunque sí que Karthik cuando le da la gana es el mejor de carry de Europa, muchas veces no le da la gana serlo, y Haile-san que te puede perder la partida del solo o ganártela el solo. Es un equipo en el cual no se puede confiar entre comillas porque son tan coin flippers todos que no sabes lo que va a pasar nunca. Así que Mad Lions parece sin duda el peor de los 3 europeos que van y veremos qué tal lo hacen. La cara que dieron en MSI fue penosa, así que veremos si pueden resarcirse un poco, ya que Mad Lions siempre ha sido como un poco el meme de Europa en internacional, habiendo perdido 2 veces en play-ins. Y por último, BDS contra Golden Guardians. Un partido que yo espero que gane BDS, pero veremos. No vamos a comentarlo mucho porque ya hablaré de ello en otros vídeos, pero cuidado como gane Norteamérica, la que nos puede caer a Europa. Y ahora tendríamos que hablar del interés de las Season Finals. Un mes después de los playoffs de verano, que estuvieron demasiado interesantes comparado con las Season Finals que no te jugabas tanto, aunque sí que era ir al Mundial. Además de que hay un parón entre los playoffs y las Season Finals, la gente se ha olvidado del torneo, y se vio sobre todo en las primeras rondas del torneo, donde no eran tan importantes, había equipos que le importaban menos a la gente como BDS o SK, y eso hizo que hubiera bajas audiencias durante las primeras rondas de las Season Finals, aunque bueno, en las finales en Montpellier se revivió todo el interés que tenía la gente. Vimos como el partido de Fnatic contra Mad Lions fue muy visto, y obviamente el de G2 también, además sumado a que Riot dio co-streaming a Juste, Abby, Werly e Ibai, y eso hizo que hubiera muchos más viewers, pero Riot debería tener esto en cuenta y comunicar mejor el formato y estructurarlo de una mejor manera para que el espectador no pierda el interés. Y de hecho, ya hay filtraciones y confirmaciones internas de que Riot está estudiando esto para que el año que viene no pase esta pérdida de viewers. Y vamos a debatir un poco. ¿Este formato ha ayudado a mejorar el nivel de Europa? Sinceramente, no lo creo. En un solo año no se hacen cambios milagrosos, y no hemos visto nada loco. Sí que hay equipos interesantes en la región, sobre todo G2, pero este debate no se puede solventar en un solo año. Este proyecto de formato es a largo plazo, y las exigencias de la liga y los splits cortos pretende activar a los jugadores para que den su máximo nivel durante todo el año, y así forzarse a mejorar unos a otros. Por lo cual en un solo año es muy difícil ver esta mejora de nivel que pretende traernos el formato. Aunque sí que hemos visto como clubes históricamente de tabla baja han dado un buen nivel y logrado puestos que no imaginábamos, como Astralis y BDS en primavera o Excel en verano, a la vez que SK siendo muy regular. Pero al final yo no creo que haya sido una mejora conjunta del nivel de la liga, simplemente picos puntuales que se pueden deber a factores externos como la lectura del parche o una buena semana de entrenamientos, ya que al ser mucho más corta la temporada, estar bien en un solo punto puede parecer que eres mejor, pero simplemente has tenido una racha. Lo que sí que creo es que ayuda a los rookies. Les exigen más que antes, sí, porque tienen 9 partidos para adaptarse o están eliminados y probablemente enviados al banquillo. Pero este año hemos visto varios cambios de rosters y jugadores que han subido que de otra forma había sido más difícil de llegar a verlos en los splits más largos. Ejemplos como Skarinin subiendo a mitad de temporada, Noah subiendo a final de año y otros que debutaron al inicio de la temporada como 1-1-3, Yike o Exakick. Este año han pisado por primera vez la LEC más de 10 jugadores, y varios de ellos se han adaptado para mantenerse en el nivel. Con este formato, cuando un equipo va mal, no lo tiene tan difícil para cambiar jugadores, sobre todo de primavera a verano, ya que coincide con el parón de la CRL. No es de extrañar que el año que viene veamos a gente como Mirwin, Supa o Álvaro en LEC, ya sea al inicio o por cambios durante el año. Al que no veremos será a Caliste, ya que se rumorea que se subirá la edad de debut de la LEC a los 18 años, y el tirador francés todavía no es mayor de edad. Esta subida de la edad se puede ver a que se permitirán patrocinadores más 18, como puede ser alcohol, tabaco o apuestas en la liga. Lo que puede traer mucho dinero a los clubes, pero también es un problema moral para el sector y un potencial peligro para las audiencias más influenciables. Por último, quiero preguntaros qué opináis de nuestros representantes en los mundiales y del formato de la LEC ahora que se ha desarrollado todo el año. Os leo en los comentarios.